Si quieres saber qué hacer o qué ver en Baños de Panticosa, tienes que ver este vídeo. Estamos en la zona de Baños de Panticosa. Aquí tenéis de todo y os lo vamos a enseñar. Es un sitio muy especial para, como veis, naturaleza, para descanso y para deportes, pues eso, de naturaleza, de aventura. Vamos a verlo. La zona de Baños de Panticosa es relativamente pequeña, pero tiene un poco de todo. Como veis aquí a mis espaldas, aquí está el casino. Hay dos hoteles, el Gran Hotel, que está justamente aquí al lado, y allí detrás tenemos el Hotel Continental. Este hotel es el más moderno y cuenta con dos edificios unidos por un puente elevado. Macarrón. Continuando con nuestro paseo por Baños de Panticosa, tenemos aquí enfrente pues el que seguramente es el edificio más emblemático y más visitado de la zona, las Termas de Tiberio, el auténtico balneario de Panticosa. Tenemos un vídeo muy bueno de ese lugar que os lo dejamos en la descripción para que podáis verlo. Me parece, impresionante. Y esta es la capilla de Nuestra Señora del Carmen, que está junto a las Termas de Tiberio. Esta capilla, a la que llaman la Catedral de los Pirineos, se creó en 1875. En verano sacan a la Virgen en una pequeña procesión por este llano y participa casi toda la gente que trabaja en los hoteles, balneario y casino. A esto me apunto. Fijaros con las montañas al fondo, la verdad es que el edificio queda súper bonito. Aquí podemos ver una zona más antigua de Panticosa que ya no está en uso. Ahora mismo solamente se usa, digamos, lo que es el llano. Y todos estos pequeños edificios de aquí están ya en desuso, vallados y completamente cerrados. En el boom inmobiliario de España se construyeron aquí muchos edificios. Cuando la burbuja explotó, los edificios quedaron abandonados. Algunos de estos aún se pueden ver, como la Casa Belio o algunas de las fuentes de las que salen las aguas termales, cada una con distintos tipos de agua. Podéis venir si queréis a Baños de Panticosa simplemente unas horas, o podéis venir a pasar unos días, porque simplemente entre excursiones, descansar, ir a las termas, etcétera, podéis pasar aquí mucho tiempo. La historia de Baños de Panticosa se remonta a unos 2 milenios en el tiempo. Debemos saber que al balneario se le llama Termas de Tiberio porque durante una excavación en los pozos termales se encontraron aquí monedas y cerámicas de la época del emperador romano Tiberio. Es por esto que se entiende que los romanos estuvieron en este lugar, pero tiempo después sus aguas quedaron en el olvido durante el medievo, seguramente sepultadas por alguna luz. El primer edificio que se hizo en la zona tras el redescubrimiento se construyó en 1694 y durante los siguientes años se fue ampliando el complejo termal. Si venís en invierno también podéis venir aquí a esquiar. Hay circuitos de fondo y todo lo que tenga que ver con la nieve, aquí vais a tener todo lo que queráis, porque es que hasta en este propio llano hay nieve. En invierno, claro. En la zona noreste de Baños de Panticosa tenemos este refugio, que tiene también bar, etcétera, y hoy lo veis que está bastante concurrido y que hay carpas, etcétera, porque es que hoy hay una carrera. Pero desde aquí salen varias rutas, suben ese tramo de montaña que tenemos ahí enfrente y van a ver unos lagos glaciares o ibones, como los llaman aquí, que son espectaculares. Los Baños de Panticosa están rodeados de escarpadas paredes rocosas y en lo más alto de estas se encuentra concentrada mucha nieve en invierno. En 1915, una luz de nieve de tremendas dimensiones cayó sobre la estación termal. Esta avalancha dejó una capa de 9 metros de nieve y sepultó o destruyó casi totalmente los edificios del Matadero y la Casa de la Pradera, además de causar graves desperfectos en una de las esquinas del Gran Casino. Las imágenes son antiguas, pero sirven para hacerse la idea. Como veis, hay múltiples rutas que salen desde aquí, que van hacia sitios muy interesantes, y las hay mucho más largas y muy cortas. Como podemos ver, ahí hay una que no llega ni siquiera a 5 kilómetros y otras de más de 20. ¡Vamos de paseo! ¡Sí, sí, sí! Y las hay muy inclinadas y poco inclinadas. Entonces aquí podéis venir un poco a hacer lo que queráis o simplemente pasear por la zona, sobre todo junto al lago. Toda la zona se encuentra en un circo glaciar, por tanto está completamente rodeado de montañas y claro, de estas montañas bajan ríos y cascadas tan preciosos y tan impresionantes como esta o las que tenemos enfrente, que tienen decenas de metros de altitud. Tras el alud se reconstruyó y entonces llegó el frutal esplendor de Baños de Panticosa.
La zona llegó a contar con 8 hoteles, el casino seguía en uso, varias villas, varios comercios y otras diversas instalaciones de ocio. Como se puede ver en las imágenes, había muchos más edificios de los que hay ahora. Sin duda, durante esta época el casino fue el centro neurálgico. Allí es donde se hacía la vida social. Es un destino perfecto también para la gente a la que le gusta montar en bici. La subida al propio llano de Baños de Panticosa ya es interesante, pero es que además en la zona está la subida al Portalet, pasando por Formigal, con variantes como la de Lanuza y la Hoz de Jaca. Entonces ahí podéis hacer mucha bici. Muchos de los edificios que podemos ver fueron construidos con detalles modernistas e influencia francesa, una estética de auténtico lujo. Este tipo de arquitectura ya casi no es visible hoy en día, y es que durante las remodelaciones que se han ido produciendo, sobre todo desde el año 2000, los edificios han cambiado mucho de estructura y apariencia. Algunos edificios como las Termas de Tiberio y el Hotel Continental son de nueva construcción. Sin embargo, hay otros que, aunque también han sido remodelados, han conservado su antigua y lujosa apariencia, con esos toques que los hacen especiales. Entre ellos están el Gran Hotel, el Casino o la Capilla. Hay una gran zona de aparcamiento, tanto en la entrada como entre los edificios, que es donde nosotros hemos dejado el coche, porque además con los árboles va a estar mucho más fresquito, y al fondo junto al refugio. Hay también zonas ajardinadas entre medias, zonas más arboladas como esta de aquí, junto al parking. Y en las primeras piedras que hay, justo donde termina el parking, también hay zonas de escalada prácticamente verticales. O sea, si sois unos fanáticos de la escalada, os va a encantar. Y ahí arriba del todo está el Garmo Negro y los Picos del Infierno. Montañas de unos 3.000 metros de altitud, que si venís aquí y os gusta hacer rutas de auténtica montaña, tenéis que hacerlas sí o sí. En toda esta zona suele haber muchas caravanas, autocaravanas, campers, de todo tipo, y como veis hay muchísimo sitio para aparcar por aquí. Uno de los lugares más bonitos de este valle glaciar es donde el río Caldarés atraviesa esta planicie, bajando desde los picos montañosos para unir sus aguas a las del lago. El Ibón de Baños no solo recibe el agua de este río, sino que hay otras fuentes y arroyos más pequeños de la zona que también desembocan en él. Esta es la zona de bosque que os decía, que hay aquí en el propio llano, que también es atravesada por algunos caminos, que es donde se inician algunas de las rutas. En verdad, la zona junto al lago es un paraíso. Además, hay muchos árboles para estar a la sombra tranquilamente haciendo una merendola o simplemente tumbado escuchando las cascadas o el simple fluir del agua. Y venimos a pasar un día de convivencia estupendo. Es un sitio perfecto para descansar después de una ruta por la montaña antes de coger el coche para irse de Baños de Panticosa o antes de entrar al hotel. Y este es el lago o embalse de Panticosa porque está más o menos embalsada el agua. Es mucho más grande de cómo parece cuando lo ves en fotos o lo que sea. Es posible bucear en este lago. De hecho, aquí vienen a aprender a bucear bajo hielo gentes de toda España y del sur de Francia. Y es que, gracias a que está a más de 1600 metros de altitud, en invierno es sencillo que tenga una capa de hielo. Es muy accesible teniendo carretera directa, hay sitio para aparcar junto al propio lago y bueno, todo lo que hemos comentado que hay en la zona. Si te gusta hacer rutas muy especiales, justo en el pueblo de Panticosa por el que tienes que pasar para llegar a los baños, hay una de pasarelas sobre un barranco muy espectacular. La ruta no está recomendada para gente con vértigo, pero si lo tienes puedes aprovechar para ver el pueblo. Es un sitio perfecto para venir con niños, si vienes simplemente aquí a la zona del llano, da igual la edad que tengan los niños porque les va a encantar tanta naturaleza y es una zona sin peligros. Sin embargo, si son niños un poco más mayores y que les gusta la aventura y andar y hacer rutas, pues como os digo, hay cantidad de rutas que salen de aquí en todas las direcciones y os lo podéis llevar por ahí y les va a encantar esto.